A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alabanza sea para Dios. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Me dirijo hacia ustedes, los queridos hermanos hispanohablantes y la comunidad hispanohablante de periódico Los Angeles Times. Un saludo muy especial y muy cordial de todos los musulmanes del mundo hacia los hermanos hispanohablantes. Hoy en día mucha gente está en cuarentena, surge bastante preguntas porque es un estado incómodo. Muchos nos escriben, nos preguntan ¿de dónde viene esa enfermedad? ¿Cuál es su origen? ¿Quién es ese responsable? Si es una guerra biológica, una guerra mediática o solamente es una guerra económica. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está por venir? Bueno, hay otras preguntas. Mira, hermano, lo más importante hoy en día es nuestra responsabilidad. Si coronavirus sea de origen natural o sea un hecho de un laboratorio, igual nuestra responsabilidad es proteger nuestra salud. En el Sagrado Corán, capítulo 2, en Suratul Baqara, aleya 195, recitamos: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Y no os entreguéis a la perdición. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. En el Islam, Dios nos exige proteger nuestra salud. Y no solamente nuestra salud, salud de toda la sociedad. Es un derecho de la convivencia. Yo como musulmán, como creyente, debo proteger mi salud, salud de mi familia y salud de mi sociedad. Porque es un derecho de la vecindad, un derecho de mi comunidad, de todos los hermanos, de todos los seres humanos que me rodean. Entonces, nosotros debemos cuidar la salud. ¿Y cuál es la salud? Es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. En el Islam, lo que Dios nos ha propuesto, lo que Dios nos ha exigido es protegernos, hermanos. ¿Cómo protegernos? La verdad, hoy en día nosotros referimos a los consejos de los médicos y referir a los consejos de los médicos no contradice las enseñanzas islámicas. En el Islam siempre el intelecto ha sido una fuente fiable de parte de Dios y la ciencia en el Islam siempre ha sido respetada. Muchos grandes médicos eran de los musulmanes, incluso Avicena era uno de los grandes maestros de la medicina moderna que era musulmán. Entonces yo siendo musulmán, respetando lo que la ciencia me enseña, lo que el intelecto me dice, cuidándome, y eso es cumplir la norma de Dios. O a veces algunas personas dicen, yo voy a hacer la súplica y eso es suficiente. No, hermano. En el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, era un hombre que dejaba su camello sin atar rodilla del camello, porque cuando van a sentar un camello, van a atar su rodilla para que el camello no se levante. Entonces, el profeta le preguntó: oh Señor, ¿por qué dejas tu cabello suelto? Se va a perder. Él dijo: yo confío en Dios. Entonces el profeta sallallahu alaihi wa sallam le dijo una lección: i'qal wa tawakkal. I'qal, ate la rodilla de tu camello y después confía en Dios. Primero debes cumplir lo que te enseña el intelecto, los consejos de los médicos. Bueno, entonces la súplica va a funcionar y tenemos muchas súplicas, súplicas coránicas, súplicas del parte del profeta sallallahu alaihi wa sallam, que cuando una persona cumple con los consejos de los médicos, con lo que le enseña la ciencia, entonces esta súplica, si sea bueno para esa persona, Dios lo va a responder. Porque la enfermedad es una prueba de parte de Dios y nosotros debemos cumplir con la norma, que es cuidar la salud. Mira, hermano, la verdad, este estado de cuarentena no está mal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a volver a muchas cosas que siempre anhelábamos. Y nosotros siempre deseábamos estar con la familia, atender a nuestros hijos, escucharlos.
dedicar un tiempo para estudiar los libros que nos interesaba tanto y siempre lo habíamos guardado en la biblioteca. Eso en algún día lo voy a leer. Ahora ya ha llegado ese algún día y ahora tiene esa oportunidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a recitar el Sagrado Corán, voy a dedicarme más tiempo para rezar? Pero ahora ya te ha llegado la oportunidad. Ese estado de cuarentena no es tan mal. Estamos justo en los días que recordamos designación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y profeta del Islam tenía una sunnah, una tradición, que el profeta 40 días iba a la cueva Hara y ahí dedicaba 40 días para pensar en Dios, para rezar. Y ya tú tienes esa oportunidad. Nosotros en el Islam tenemos el i'tikaf, el retiro espiritual. Bueno, con esa intención podemos estar en la casa dedicando más tiempo, ayunando, rezando, atendiendo a la familia. Vamos a revisar los problemas que hemos tenido, aprender bastante cosas. Hoy usted, a través de muchas cosas útiles que puedes encontrar en las redes sociales, en internet, clases, y usted puede aprender muchas cosas técnicas de la ciencia, de comportamiento mejor. Y todo eso es una oportunidad única que te ha dado el coronavirus. Siempre cuando viene una aflicción, un problema, eso es una prueba. Quiere decir, tú siendo un siervo agradecido de Dios, puedes convertir una calamidad en una oportunidad. Y ahora te toca esa oportunidad. No hay que olvidar. Hay una cosa en el Islam que es bastante importante. Se llama el derecho de la vecindad. Haqqun nas, haqqul jar. El derecho de los demás. Dios puede ser que perdone un pecado que yo haga entre mí y entre Dios, pero Dios no va a perdonarme a mí y a ninguna otra persona si yo vaya a perjudicar el derecho de bienestar de los demás, el derecho de la vecindad. ¿Qué quiere decir? Todos mis vecinos, mi comunidad merece tener la seguridad, la paz y la salud. Es un derecho divino que Dios lo ha querido, Dios lo ha exigido. Si yo voy a salir de mi casa, puede ser que yo sea de los casos de afectados de coronavirus, que puedo contagiarlo, pero eso no me ha dado síntomas. Porque 70-80% de los casos, el sistema defensivo del cuerpo puede defenderse. Entonces la persona a veces tiene lo más mínimo de síntomas, de tos, cosas así, o ni tiene síntomas. Pero la verdad es una bomba de virus movible. Entonces es bastante peligroso. Si usted sale, estás contagiando a los demás, estás perjudicando la salud, bienestar, seguridad de los demás. Eso es lo que Dios no va a perdonar. El último consejo, queridos hermanos, un buen siervo de Dios, un buen abd, es quien es un verdadero creyente, adora verdaderamente a Dios y sirve al prójimo. Hoy en día es el momento que vale el sacrificio. ¿Qué quiere decir? Sacrificarme para mi sociedad, sacrificar mis deseos. A mí me gusta salir, voy a quedarme en la casa. Cuando voy de compras, a mí me gusta apropiarme de todo, pienso en la siguiente persona que viene de compras y tal vez esa persona no lo tiene. Entonces, si nosotros vamos a caer en esa ambición de comprar más y más para depositar cosas, este miedo nos va a matar, ni coronavirus. Ese miedo hay que controlarlo porque miedo viene de Satanás. Satanás a través del miedo quiere llevarnos a la aniquilación. Entonces imagínense, supermercados. ¿Cuánta gente viene y va a comprar más de lo que es necesario? En el Islam eso no es permitido. Se narra de un gran sabio, de un gran compañero del profeta sallallahu alaihi wa sallam. En un día llegó al mercado, encontró una mercancía muy barata y lo necesitaba, pero compró muy poco. Entonces el vendedor se le preguntó a ese sabio, Señor, ¿por qué no compras todo y tú dices que lo necesitas? Él dijo, escucha la respuesta, hermano. Eso es la conducta islámica. Él dijo, yo voy a llevar solo lo que es necesario, indispensable. ¿Por qué? Para dejar para los demás. Eso es el derecho de bienestar. Nosotros debemos dar el ejemplo del creyente a toda nuestra comunidad. El ejemplo de ser benevolente con nuestros vecinos,
benevolente con los pobres. Ahora es el momento que podemos tomar el gesto de ser cariñoso, benevolente con la comunidad. Que Dios le bendiga. Y pedimos al Altísimo que les proteja a todos y les dejo una súplica que es recomendable recitarlo por la mañana y por la noche, inshallah, para protegerse de la enfermedad. Siempre usted sabe que recitar Suratul Fatiha es como una cura. 70 veces Suratul Fatiha le puede ayudar bastante a curar las enfermedades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la súplica te le voy a enseñar que te va a poner en la protección divina. Después de cada rezo de la mañana y de la oración de la noche, vas a recitar 3 veces. Levantando la mano dices: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Allahumma ij'alni, Dios mío, póngame, fi dir'aka al-hasina allati taj'alu fiha man turid. Dios, póngame en su protección segura, en la que tú vas a poner a quien quieres. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo y pedimos al Altísimo que dé la cura a todos los enfermos y que nos dé mucha paciencia y que podamos esperar que pase todo ese tiempo. Gracias, hermanos.